Por favor, tomen su lugar un momento y agradecemos a Dios que nos permite estar aquí. En un momentito, todavía no van a salir los niños porque tengo que dar algunas comunicaciones, pero qué bueno que pudimos hacer el espacio, el tiempo y disponer nuestro corazón para estar aquí. Hoy que fue un día festivo, de asueto, de descanso para algunos, pero aunque para algunos fue de asueto, fue de mucho más trabajo, ¿verdad? Trabajo en casa, pendientes que hay que sacar, pero qué bueno que tomó el tiempo para estar acá también en esta noche. Quiero recordarles que este fin de semana, viernes, sábado y domingo, tenemos 3 días especiales de Congreso del Ministerio de la Mujer. Y aunque es un programa especialmente para las mujeres, el día viernes y el día sábado, sí, sin embargo, también invitamos a que los varones puedan acudir, puedan estar. Sí, porque necesitamos también ministrar a las esposas, a las mamás, a las hijas, a las mujeres de esta congregación. Así es que los varones también pueden venir el día viernes y el día sábado, ¿ok? Viernes a las 7 de la noche, sábado a las 6 de la tarde y el día domingo son servicios generales, pero que obviamente formarán parte del Congreso de Mujeres también en los 3 servicios, 11 de la mañana, 1 de la tarde y 6 de la tarde. Así que les invitamos a todas las mujeres, por favor inviten a una mujer más. Y recuerden que en esta ocasión, en este Congreso, es la primera vez que estamos también nosotros pidiendo una aportación de inscripción de 50 pesos y yo sé que cada una de ustedes dice que son 50 pesos para lo que yo voy a recibir de parte del Señor, ¿verdad? Pero sobre todo las que son de casa, las que vienen como invitadas no van a pagar absolutamente nada. Usted puede traer 1, 2 o 10 invitadas y ellas no van a pagar absolutamente nada. Pero claro, las que son de casa son las que van a pagar, ¿verdad? Por ejemplo, si Lili dice, bueno, yo voy a invitar a mi suegra, ya su suegra es de casa. Entonces también tiene que pagar. O a lo mejor diga la hermana Concha, bueno, yo invito a la hermana Magda, pero la hermana Magda ya es de casa, entonces también tiene que pagar. Bien, así es que no vayan a decir yo soy invitada de fulana, no, yo traje una invitada, ok. Así es que por favor acérquense a las líderes de mujeres para la aportación de 50 pesos. Pero también recuerden que esta semana estamos y durante estos meses hasta el día en que salgamos al viaje misionero, que será el 15 de junio hacia Cuba, estaremos recolectando todo aquello que hemos estado también diciendo que podemos donar. Aquí están las canastas. Esta semana, como es semana de congreso, las canastas van a caminar y van a estar en este tiempo, este fin de semana, en la oficina. Entonces usted puede acudir a alguno de los pastores. El día domingo estará Chema ahí al pendiente de la oficina para que ustedes digan, traje esto, ¿dónde lo puedo colocar? Usted puede subir a la oficina. Si nunca ha ido a la oficina, entonces hoy puede, en este fin de semana puede ir a la oficina y depositar allí su aportación, su donación, como ya lo hemos estado considerando con ustedes en los grupos de la iglesia. Ahora sí, les pedimos a los niños que salgan, van a salir a su lugar de enseñanza. Están desesperadas estas niñas por entrar a su clase y qué bueno que con ese gusto, con esa pasión, ellos y ellas quieran también recibir la palabra del Señor. ¿Sí? Hay quien por allá a lo mejor no se dio cuenta y probablemente pensó que el fin de semana se nos pasó, ¿verdad? Celebrar a los niños, que hoy vamos a celebrar a los niños. No, a los niños se les celebraron en un tiempo muy especial el día sábado pasado. Tuvieron una albercada, algunos no pudieron asistir, pero fue el festejo del Día del Niño. Pero el festejo no termina allí todavía, porque el viernes, sábado y los 3 cultos del domingo, los niños tendrán también su jornada infantil. Tendrán clases especiales, dinámicas, cantos y muchas otras sorpresas más que estarán también con los niños en el mismo horario del Congreso de Mujeres, pero ellos estarán en sus salones el día domingo. Amén. Así es que les invitamos para que nos acompañen en estos días. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas y quiero ir primero para leer la palabra de Dios. Y creo que hablan la Biblia en Nehemías, por favor, capítulo 8. Vamos a leer 3 versículos del capítulo 8 de Nehemías. Nehemías, por allá está en el Antiguo Testamento, después o decía un hermano, entre Génesis y Salmos, por ahí está. Esdras, Nehemías, Esther, sí, libros, en este caso el de Nehemías, un libro histórico de la Biblia, ahí lo encontrará. Y vaya conmigo al capítulo 8, versículos 6, 7 y 8. Y quizás este es el pasaje bíblico
Recuerdan que les dije yo a ustedes en la primera enseñanza que yo no sabía cómo iniciar esta o abordar esta serie que le hemos titulado Cómo estudiar la Biblia, pero quizás este es el pasaje bíblico con el cual debí iniciar, porque es lo que resalta la motivación o la intención de estos estudios de la palabra. Nehemías 8:6 dice así: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetal, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, lea conmigo esto, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y dije, este pasaje bíblico es con el cual debía haber iniciado quizás estas enseñanzas, porque lo que encontramos aquí, hermanos, es un tiempo en el cual el pueblo de Israel o el pueblo de Judá regresa a su territorio, y gran parte del pueblo de Judá que había escuchado acerca de la ley había muerto ya. Y encontramos una reforma, pero esta reforma viene precedida por un avivamiento que había en el pueblo de Judá en ese tiempo. Y lo primero que hace Dios cuando quiere iniciar y consolidar un avivamiento es que el avivamiento trae un hambre y una pasión por la palabra de Dios. Así es que si hay un despertamiento del Espíritu Santo, si hay un despertar en el pueblo de Dios por una pasión por Dios, eso va a iniciar con un hambre por la palabra de Dios también. Y Esdras, como sacerdote encargado de la ley, tiene que leer una vez más la ley al pueblo, el pueblo que había vivido por mucho tiempo cautivo y no conocía profundamente la ley, y el pueblo que había sido dispersado también allí en esa región en el cual estaban ahora refugiados ya en territorio de Jerusalén, pero no conocían del todo la ley, y Esdras repite la ley entonces. Y Esdras, dice la palabra que cuando lee la ley no solamente lo expresa de la mejor manera, sino que encarga que algunos sacerdotes levitas expliquen la palabra de Dios de manera que el pueblo lo entienda a la perfección. Y esto es lo que quiere el Señor hacer con nuestras vidas, que nosotros podamos entender perfectamente o lo más perfectamente posible la palabra de Dios, para que saquemos el máximo provecho de ella también. Estas enseñanzas, que repito, llevan el título de la serie, Cómo estudiar la Biblia. Yo espero que usted me haya hecho caso, que la semana pasada dije, traigan su pluma y traigan su libreta y obviamente traigan su Biblia. Yo sé que ustedes son muy tecnológicos. Bueno, yo no uso pluma, pastor, ahora yo uso las notas aquí. Alguien más me ha dicho, pastor, yo ni siquiera escribo, ahora nada más le pongo el celular para que grabe la voz y solito empieza a escribir. Bueno, como sea, pero por favor, después de tomar nota, repase esas notas. Bien, nosotros tenemos que entender algo muy importante, que si buscamos el éxito en cualquier cosa en la vida, nosotros deberíamos prepararnos para llegar allá. No podemos nosotros y no deberíamos nosotros únicamente permitir que las cosas sucedan y vengan por una o cualquier razón. Tenemos que ser muy intencionales, y si nosotros queremos crecer en la vida cristiana, tenemos que ser muy intencionales también cuando estudiamos la Biblia. No podemos nosotros hacer las cosas e ir viendo lo que va saliendo en el camino y lo que necesitamos mientras estamos caminando. ¿Sí? Hay personas que cuando se dirigen a alguna actividad o necesitan realizar algo, y tú les preguntas, ¿y qué hay que llevar? Y la gente dice, no sé, allí lo vemos en el camino. Y a veces gastan más porque no se preparan. Y en el estudio de la palabra de Dios tenemos que entender que hay algo similar. Tenemos que prepararnos cuando estudiamos o cuando nos proponemos a estudiar la Biblia. ¿Y cómo podemos nosotros prepararnos? La semana pasada hablamos acerca de una actitud correcta. La actitud correcta es un espíritu de aprender. Es la actitud de decir, lo que yo voy a aprender lo voy a aplicar a mi vida, no se lo voy a aplicar a nadie más. Lo que yo voy a aprender no es para competir y saber quién tiene mayor conocimiento. Lo que yo voy a aprender no solamente es para escucharlo, sino es para ponerlo en práctica en mi propia vida. Porque solo poniendo en práctica lo que aprendes es que tú vas a poder crecer.
Pero deberíamos considerar algunas cosas también al estudiar la Biblia. Y número uno, lo primero que usted debería considerar es iniciar el estudio bíblico con oración. Porque no deberíamos iniciar nada si no está la oración de por medio. No deberíamos nosotros iniciar ningún proyecto si no hemos orado y hemos puesto en las manos de Dios lo que nosotros queremos realizar. Y no deberíamos nosotros proponernos estudiar la Biblia y tomar tiempo para estudiar la Biblia si nosotros no oramos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, y por supuesto que vamos a ver bastantes versículos de la Biblia, así es que le pido que mantenga la atención. Algunos versículos van a pasarlos ahí, otros no. Segunda de Pedro, dije capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, y quiero resaltar, hermanos, que yo no voy a hablar aquí de conceptos teológicos como la inspiración verbal de la Biblia, ni la inerrancia de la Biblia, sí que son conceptos teológicos que obviamente tenemos que enseñarlos, pero yo asumo que los que estamos acá entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y que entendemos que Dios nos ha dejado la palabra para poder también tomarla como una guía y una normativa en nuestras vidas. Entonces quiero saltarme esos pasos porque esta no es una clase de instituto bíblico, pero es una enseñanza que va a formar también nuestra vida. Dice la palabra entonces que el Espíritu Santo inspiró. Y esto significa que el Espíritu Santo usó las facultades de los seres humanos, usó su lenguaje, su idioma, usó la personalidad, usó el carácter, usó las circunstancias de la persona para poder escribir y dejar plasmada su voluntad del Señor en lo que hoy tenemos como Biblia. Pero la palabra dice que fue el Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo el autor de la Biblia. Y si usted quiere saber lo que el autor está diciendo o quiso decir, usted debería entonces acudir al autor para que le diga. Cada vez que yo leo un libro, una de las cosas que siempre tengo como un filtro cuando yo leo un libro es que yo puedo entender una cosa de lo que estoy leyendo, de lo que el autor está diciendo por escrito. Yo puedo entender una cosa, pero no puedo entender a cabalidad si es lo que él quiso decir, porque yo no lo tengo aquí para que me explique. Decirle, oye, es que yo no entiendo muy bien esto. ¿Tú qué? O sea, ¿tú quieres decir esto? Y entonces él me podría aclarar, pero no tengo al autor allí. Pocas veces he tenido al autor de un libro de los que he leído cerca de mí para preguntarle. Cuando se trata de Dios, sin embargo, no solo tenemos al alcance nuestra Biblia, sino tenemos al alcance también al autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Y entonces, esta es la primera razón por la cual antes de leerla y de estudiarla, deberíamos acercarnos en oración al autor de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo número 14, por favor vaya conmigo y vaya tomando nota también. Primera de Corintios, capítulo 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Fíjese bien, las cosas espirituales, ¿de quién son? Del Espíritu de Dios. Y las personas en un pensamiento racional natural no pueden entender esas cosas porque se han de discernir espiritualmente. Y el punto es que en nuestra naturaleza carnal, usted y yo no tenemos la capacidad de entender, no tenemos nosotros la capacidad mental ni la capacidad espiritual también si usamos únicamente la razón para entender la palabra de Dios, porque eso solo lo lograremos a través del Espíritu Santo. Y ese es el punto que tenemos nosotros, hermanos, que entender cuando vamos a estudiar la Biblia. Yo no debería leer ni estudiar la Biblia sin decirle, Espíritu Santo, tú que inspiraste a estos hombres, dime, por favor, explícame, hazme entender. Yo te voy a explicar este concepto también. Hazme entender lo que significa lo que está aquí escrito. Yo quiero darles como testimonio que esa oración fue una oración que yo hice en un momento de desesperación, porque tal como ustedes, o muchos de ustedes, yo me acercaba a la palabra de Dios y yo no entendía absolutamente nada.
Y sabe, cuando uno quiere entender y el enemigo va a estar siempre queriendo distraer tu pensamiento para no entender absolutamente nada de la palabra. Y una de las cosas que provocaba el enemigo era dormirme. Y de repente las letras bailan, ¿verdad? Cuando ya estás bailan letras, de repente estás por acá, estás por allá, te bailan los ojos y te dormiste y no entendiste nada. Y tenías que regresarte al primer versículo que acababas de leer. Y eso me pasaba a mí, pero un día desesperado le dije al Espíritu Santo: Señor, yo no puedo seguir así. Yo no entiendo cómo es que otras personas tienen una capacidad, no entiendo cómo ellos dicen que tú les hablas, y si tú no me hablas a mí, Señor, yo no puedo seguir adelante. Yo recuerdo aquella noche cómo el Espíritu Santo empezó a iluminar, que es la palabra que voy a explicar, mi entendimiento, y empecé a comprender la palabra de Dios. Y yo he puesto este ejemplo porque así lo sentí. Era como si un maestro de manera literal estuviera aquí a mi lado y me estuviera diciendo: mira, esto es lo que significa. Yo no necesité de otra traducción de la Biblia, no necesité de un comentario bíblico, no escuché un sermón, pero cuando empecé a leer precisamente el salmo que hoy se leyó, el Salmo 133, yo empecé a entender grandes verdades que el Espíritu Santo empezó a traer a mi mente, y comprendí lo que significaba. Usted y yo entonces necesitamos, hermanos, ser iluminados por el Espíritu Santo para comprender lo que Dios ha dicho. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, y la iluminación en teología es cuando nosotros alcanzamos a entender la revelación de Dios en la palabra. En palabras muy simples y muy sencillas, yo lo he dicho, es como cuando te cae el 20, dices: ahora lo estoy entendiendo, y era tan sencillo, porque usted tiene que saber que la Biblia, la palabra, es la revelación de la voluntad de Dios y de los propósitos de Dios para el hombre. Y la misma Escritura dice que es la palabra profética más segura. Pero cuando entendemos esa revelación que es la Biblia, y cuando aplicamos esa revelación, el conocimiento que yo obtuve de ella, a eso lo llamamos iluminación. Y en pocas palabras, es ese proceso en el cual el Espíritu Santo nos ayuda para comprender la verdad de la palabra de Dios. Así es que cuando como que se prende un foquito ahí en tu cabeza, dices: ahora lo estoy entendiendo, ¿cómo no lo vi así? Y no es porque una chispa de inteligencia se prendió en tu cabeza. No es porque estudiaste mucho. Es cuando el Espíritu Santo, tú le dijiste: Señor, yo quiero entender lo que esto significa. Y viene un entendimiento, una comprensión, incluso desde una perspectiva que quizás algunos no lo habían visto antes, y te ilumina el Espíritu Santo esa verdad que Él reveló en la Escritura. Y con cuánta razón en Efesios capítulo 1, por favor vaya conmigo, allí unos 3 libros adelante de 2 de Corintios, de 1 de Corintios, Efesios capítulo 1, con cuánta razón el apóstol Pablo oraba para que los de la iglesia de Éfeso tuvieran un entendimiento de la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo número 15 al 18, vamos a leer. Dice el apóstol Pablo, Efesios 1:15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Subraya ahí: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo que estamos mirando aquí es entonces la expresión de lo que significa la iluminación del Espíritu Santo. ¿Cuántos? Eso que acabo de decirles que subrayaran en el versículo 18, que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cuántos quisieran eso? Es como si estuviéramos en medio de la oscuridad y no podemos mirar lo que dice la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo ilumina nuestros ojos para entender lo que esta revelación significa. Y yo dije en la clase anterior que muchas veces la gente no lee la palabra precisamente porque nunca ha tenido esta experiencia. Pero cuando tú tienes la experiencia
de que el Espíritu Santo te ilumina el entendimiento y comprendes verdades de la palabra, te emocionas y quieres más. Quieres más, dices, si esto me enseñó hoy, si yo me meto más, yo no sé cuántas cosas más me va a enseñar el Espíritu Santo a mí. El Salmo 119, que ustedes conocen, es el salmo más extenso que tenemos en la Biblia. Es una canción, por si no lo sabían, es una canción dedicada a la palabra de Dios. Incluso cada porción, vayan conmigo por favor a el Salmo 119, que no debo decirles, ¿verdad?, en dónde se encuentra, porque ya ustedes precisamente es el libro que más acudimos y ustedes también han de acudir. El Salmo 119, ustedes podrán ver cada porción o perícopa que aparece allí en el Salmo 119, por ejemplo, en el versículo 1, después el versículo 9, después el versículo 17, el versículo 25, y podrán ver como un tipo de subtítulo que aparece allí en letras mayúsculas. En el versículo 1, arribita, dice Aleph. En el versículo 9, dice Bet. En el versículo 17, antes del versículo dice Gimel. En el versículo 33, en el versículo 25, antes dice Dalet. Y estas palabras que aparecen allí, estas frases, lo que están señalando es una letra del alfabeto hebreo. Lo que tenemos aquí nosotros es una manera, una mnemotecnia se llama, que es una manera en que los judíos aprendían las escrituras, y es que a cada porción de esta perícopa o estas partes, estos párrafos, gracias, de la palabra de Dios, se inicia con una letra del alfabeto hebreo para que pudieran aprenderlo. Y esta era una canción, sí, era como un tipo también de acróstico para poder aprender la palabra de Dios. Entonces, en este salmo, en el Salmo 119, en el verso 130, vayan conmigo por favor allá, dice de esta manera: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Este verso nos está hablando entonces de la manera básica en que el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento. Léalo conmigo otra vez. La exposición de tus palabras alumbra, ahí nos quedamos. Es decir, que cuando esas palabras son expuestas, y en un sentido más claro todavía y simple, cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, cuando tomas la palabra de Dios en tu corazón, cuando la aprendes, cuando logras tomarla y hay entendimiento, es porque esa palabra te ha sido expuesta y tiene un efecto sobre ti. Y ustedes tienen que saber que las propias articulaciones verbales, es decir, las palabras que nosotros decimos, tienen un poder a tal grado que hay toda una ideología o filosofía también que se llama confesión positiva, ¿sí? que fue muy predominante en los años 70, 80 y 90, en donde se decía que si tú repetías algo constantemente, entonces eso que repetías, todo el universo iba a conspirar a tu favor para que eso se cumpliera. Y entonces, si tú te levantabas y tú empezabas a decir algo como: este día me va a ir bien, y tú eras vendedor, y tú dices: este día yo voy a vender mucho, este día voy a tener muchos ingresos, este día van a venir muchos clientes. Y entonces esta filosofía decía que eso iba a llegar hacia ti. Y la confesión positiva es muy parecida a la fe, pero la fe descansa no en lo que confesamos, descansa en quién creemos nosotros. La confesión positiva descansa en que las cosas van a ocurrir de manera fortuita porque el universo lo va a hacer si tú lo declaras y lo decretas. Pero la fe dice: yo solamente le pido a aquel que lo puede hacer todo, y yo confío y creo que eso va a llegar. Y cuando hablamos entonces de la exposición de la palabra de Dios, si las propias palabras, mire, usted tiene que saber el poder que tienen las palabras. Cuando unos padres le dicen a su hijo: nunca vas a poder lograr nada en la vida, eres un inservible, ojalá no hubieras nacido, hay un gran poder en esas palabras, en el corazón y en la mente de ese niño. Y va a crecer con una impotencia, con una frustración, con una herida tan grande por lo que las palabras provocaron. Incluso hemos dicho muchas veces que las palabras lastiman más que las acciones, más que un golpe, porque hay un poder en la palabra.
Usted tiene que entender que si las propias declaraciones verbales tienen un poder, cuánto más la declaración de la palabra de Dios. Cuánto más cuando nos exponemos a escuchar la palabra de Dios. Y la Escritura misma dice que la fe viene por el oír. Y cuando oímos, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y si usted solamente quiere fortalecer su vida espiritual con canciones, es que a mí me encanta, pastor, cómo cantan los de Voz de Dios. A mí me ministra, pastor, cuando yo escucho a cualquier agrupación musical cristiana, me ministra a mí eso. Usted no puede alimentar su fe de canciones o de alabanzas, por más bonitas que estén. No por el ritmo, no por la melodía. Usted tiene que alimentar su fe por la palabra de Dios. Porque hay un poder en la palabra de Dios, repito. Este mismo salmo, en los versículos 98 y 99, dicen de la manera siguiente: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Mientras más nos exponemos y aprendemos la palabra, somos más iluminados también nosotros. Pero el simple hecho, repito, hermanos, de exponernos a la palabra de Dios y de escuchar la palabra de Dios, eso tiene un poder. Alcanzamos a entender cosas que otros no pueden entender. Y por eso es que usted puede encontrar a personas jóvenes o adultas o ancianas que no saben leer, que no tienen una preparación intelectual o académica, pero son más sabias y más inteligentes que personas que tienen doctorados. Porque la sabiduría y la inteligencia no se logra por la acumulación de conocimientos. Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así es que si quieres ser inteligente, si quieres ser sabio, lo primero que tienes que leer no es un libro de filosofía, no es un libro de teología, no es un libro de cualquier rama de la ciencia. Lo que tienes que leer primero es la Biblia. Pero no tienes que leerla por leerla, tienes que estudiarla, tienes que meterte en las profundidades de lo que Dios quiere que tú descubras cuando te dispones a que el Espíritu Santo te ilumine. Y por eso deberíamos acercarnos a la Biblia, pero antes orar y decir: Señor, yo no quiero leer por leer. Yo no quiero estudiar por estudiar. Yo no quiero acumular conocimiento. Yo quiero entender lo que tú me estás diciendo en tu palabra. De tal manera, hermanos, que no son las herramientas hermenéuticas que tú utilices los que te van a facilitar el aprendizaje de la Biblia, sino, como dijimos ya en la clase pasada, la actitud que yo tengo de querer aprender, de poner en práctica lo que voy a aprender, pero también la ayuda, la iluminación del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 8, vimos este pasaje bíblico la semana pasada, versículos 26 al 39. Y este pasaje, usted puede entenderlo de manera diferente, de acuerdo a la necesidad que tenga, cuando el Espíritu Santo le ilumine. Y yo sé que esto lo ha vivido usted con diversas partes de la Biblia. Puede ser que usted se sepa ya el Salmo 23, como decimos, al derecho y al revés. Hay gente que lo sabe de memoria, hasta las comas y los puntos y los acentos, y todo lo sabe. Al derecho y al revés del Salmo 23, pero cuando tú estás en una necesidad que nunca habías estado, vas al Salmo 23 y empiezas a entenderlo de una manera también diferente. Cuando te dispones a que el Espíritu Santo te ilumine. Mire, el capítulo 8 de Hechos 26 al 39 dice: un ángel del Señor habló a Felipe. Y desde aquí yo quiero que ustedes puedan mirar. Usted tiene que recordar, mencioné esto y lo voy a enseñar más adelante, uno de los principios básicos de estudiar la Biblia es hacer preguntas. Pregúntele a la Biblia. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Usted puede preguntar, ¿lo vio al ángel? ¿Lo escuchó? ¿Le dio miedo? ¿Estaba acostumbrado a ver ángeles? ¿Dudó cuando le habló?
O como nosotros, Señor, si eres tú, dame una señal. Dice que el ángel habló a Felipe. Nota usted cómo podemos aprender más, haciendo preguntas correctas. Y este ángel le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur. Y uno dice, Señor, si no eres tú, quita esto de aquí. Felipe no dijo eso. Le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Y mira, aquí hay cosas interesantes, porque a medida que voy dando esta enseñanza, yo no quiero que sea únicamente que usted empiece a tomar los principios de una manera mecánica, sino que entienda algo que Dios quiere hablarle hoy. Una de las cosas que miramos aquí son indicaciones que Dios da, a veces de una manera muy particular, pero muchas veces no sabes la razón hasta que empiezas a obedecer. Le dio indicaciones precisas Dios, pero Dios no le dijo la razón de por qué lo llevaba allá. Simplemente dijo, levántate y escucha las indicaciones precisas. Ve hacia dónde, hacia el sur. Vas a tomar un camino. ¿Cuál camino? El que desciende de Jerusalén a Gaza. Y ese camino es desértico. Él le dijo, no, Señor, dime para qué me envías allá, porque si no, si tú no me dices, yo no muevo un pie. Y así somos nosotros a veces, ¿verdad? A veces Dios te dice, es que ¿sabes qué? Mira, obedece, haz esto, haz aquello, quiero que tomes esta decisión. Y tú dices, pero ¿por qué, Señor? O Dios te dice, yo quiero a un hombre, a una mujer para ti en tu vida, con el cual tú te cases, con la cual tú te cases. Pero no, tú quieres que Dios te diga si va a ser alto, si va a ser chaparrito, si va a ser güerito, si va a ser moreno, si va a ser de México, si va a ser de Estados Unidos. Pero si no obedeces las primeras indicaciones, nunca vas a saber el propósito de Dios. Y Dios le dice a Felipe, haz esto, y dice que él lo que hizo es, empezó a discutir con el ángel, le dijo, yo no me muevo si tu presencia no va a ir conmigo. Así que él se levantó obedientemente y fue, y sucedió que simultáneamente un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Interesantísimo lo que estamos mirando en este pasaje bíblico, porque dice que simultáneamente, y yo quiero que usted pueda entender esto. Usted se sabe la historia, porque el etíope estaba en una necesidad que lo vamos a ver ahorita. Pero antes de la necesidad, Dios preparó la respuesta. ¿A poco usted cree que la necesidad en la que está Dios no tiene una respuesta? ¿A poco no cree que Dios ya está formando la respuesta allá, pero usted no lo está viendo todavía? ¿Y sabe qué me impresiona las bendiciones de Dios? Que dice la palabra que no tenemos que perseguirlas. Porque cuando somos obedientes a Dios, las bendiciones nos van a llegar sobre nosotros y nos van a alcanzar. Las bendiciones no se persiguen. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a llegar como una añadidura. Tú quieres bendición de Dios, haz lo que te toca hacer, que es ser fiel, obediente, íntegro, comprometido con el Señor, y todas las cosas que Dios ha preparado para ti van a encontrarse contigo en su momento. Entonces, dice la palabra que este hombre, para empezar, etíope, ¿sí? Y hay que considerar aquí que racialmente es muy probable que este hombre era de piel oscura. Pero no solamente era de piel oscura, era eunuco, ¿sí? Esto significa que este hombre estaba castrado porque estaba al servicio de una mujer importante. Todos los funcionarios que trabajaban en la casa real de cualquier reino en esos días tenían que ser castrados para que no se sobrepasaran. Esto es lo que pasaba, por ejemplo, con el amo de José, con Potifar, ¿sí? Él era un hombre eunuco. Dicen los historiadores que esa fue la razón de que esta mujer estaba en esa necesidad sexual de un joven como José. Entonces, volviendo a este tema, un hombre de piel oscura, eunuco, funcionario de Candace, una reina de los etíopes,
Y dice que este hombre era el tesorero de la reina, pero este hombre tenía una característica espiritual muy importante. Este hombre no era judío, pero tenía temor de Jehová, tenía temor de Dios. Y este hombre no judío había ido, como todos los judíos, a Jerusalén para adorar. Estaba en una necesidad, pero este hombre se mantenía en una integridad y deseaba, él estaba conociendo a Dios. Y dice que él volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. ¿Qué estaba haciendo él? Leyendo. Como no había celulares, no había televisión, no había celulares, no estaba en Facebook, y a lo mejor allá por aquel desierto no había tampoco señal de internet. Pero este hombre agarró la escritura y empezó a leer el libro del profeta Isaías. Y este hombre estaba leyendo, y como nos pasa a nosotros, y leemos una vez y dos veces y no entendemos. Y mientras estaba leyendo en su necesidad de este hombre, dice la palabra de Dios que el Espíritu le dijo a Felipe cuando iba caminando en obediencia hacia aquel camino desértico, le dijo: Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe se acercó y, acudiendo a Felipe, escuchó que estaba leyendo en voz alta el eunuco al profeta Isaías, y le dijo: Felipe, oye, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y saben, esta es la misma palabra que Dios les dice hoy a ustedes. ¿Están entendiendo lo que ustedes están leyendo cuando leen la Biblia? ¿Están entendiendo cuando quieren ustedes profundizar en la palabra de Dios? Dice la palabra que el eunuco dijo: ¿y cómo voy a poder si nadie me enseña? Y entonces le rogó a Felipe que subiera y que se sentara con él. Hay cosas que estoy obviando aquí, pero que son muy interesantes, que usted pueda leer este pasaje y preguntarle a Dios lo que Dios le quiere decir a usted. Y el pasaje de la escritura que leían era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: por favor, te ruego, dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o está hablando de otra persona? Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yo quiero decirle algo. El eunuco, al momento de estar leyendo la Biblia, estaba en la disposición de querer entender, pero no había quien le explicara. Hasta que él dijo: si alguien me ayudara a entender, entonces yo entendería esto. Y eso es lo mismo que sucede con muchos de nosotros, que estamos leyendo la Biblia, estamos estudiándola, y decimos: si alguien me explicara, si el pastor estuviera aquí para que me explicara qué significa esto. Si el hermano fulano, si la hermana, si aquel que ya estudió en el instituto estuviera aquí para explicar esto. Pero hay alguien mejor que está cerquita de ti, pero no has ido a él para decirle: ayúdame a entender lo que estás diciendo aquí, Señor. El eunuco estaba listo para poder recibir la iluminación de Dios. Y hasta que él dijo: si hubiera alguien que me explicara. Y mi deseo, mi anhelo, hermanos, es que cada uno de los que estamos acá podamos decirle al Espíritu Santo: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a entender lo que quieres decir aquí. Y dice la palabra del Señor, el versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Ahora que hay cosas interesantísimas también, hermanos. Número uno, Felipe no era discípulo de Jesús. Para que pueda entender, no tenía credenciales en la iglesia de Dios, evangelio completo. Pero Felipe tenía algo más poderoso, que asumió el compromiso
de ser un discípulo de Jesús, aunque no tenía nombramiento. Y yo lo he dicho aquí, hay personas que roban bendiciones, aunque no son para ellos. Y a lo mejor robar bendiciones se escucha muy feo, ¿verdad? Pero que toman una bendición que no les pertenece. Tú dices, no. Aunque no me dieron esa palabra, pero yo la tomo para mí. Yo creo que si lo va a hacer contigo, lo puede hacer también conmigo. Y es que hay mujeres que a veces no pueden tener bebés. Y escuchan que a otros se les da una palabra, a tal tiempo vas a tener bebé. Y esas mujeres se quedan tristes porque ella no se les dio esa palabra. En lugar de decir, Señor, si tú la puedes hacer con ella, que no lo puedes hacer conmigo. Si yo estoy más jovencita. Pero muchas veces no nos atrevemos. Me estoy explicando, hermanos. Porque, repito, yo no quiero únicamente que se lleve un conocimiento de cómo estudiar la Biblia, sino que empiece a recibir una iluminación también del Espíritu Santo desde este momento. Y así es que este hombre, Felipe, lo bautizó. Hay gente que dice, pastor, y a mí me lo han dicho, me han preguntado, cuando estuvimos en Guatemala me hicieron esta pregunta, pastor, ¿verdad que el lugar donde se debe de bautizar es en el río o en el mar? Yo no entendía la pregunta, me dice, es que, ¿verdad que no es correcto bautizar en una alberca? ¿Verdad que no es correcto bautizar en un lago? Porque los pecados ahí se quedan. Yo me sorprendí porque los que me hicieron esa pregunta son pastores. Y yo los llevé a este versículo. ¿Saben dónde se bautizó el eunuco, el etíope? En un charquito de agua. En el desierto, hermanos, hay oasis, pero no todos los oasis son grandes. Yo no sé si fue por inmersión o por aspersión o cómo fue el bautizo, pero dice que bajaron al agua y eso obviamente que refiere más a una inmersión, pero no sé si le entró toda la cabeza, si nada más a medio cuerpo, si solo pudo sentarse. Pero lo más importante es la declaración de este hombre, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Continúa el relato, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, pero a él no le preocupó, sino que siguió gozoso su camino. Pero en ese mismo instante Felipe se encontró en Azoto. Azoto era un lugar, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Cuántos han viajado en avión aquí? En México el promedio de vuelo de una ciudad a otra es de 2 horas aproximadamente. Pero Felipe en un segundo fue trasladado a otro lugar. Yo quiero que ustedes puedan entender las cosas sobrenaturales que el Espíritu Santo puede hacer. Creo que no me ha entendido del todo, o algunos no me han entendido. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida con tal magnitud como lo tuvo con Felipe, acostumbrado a ver ángeles, Felipe caminaba en una dimensión diferente, hermanos. Felipe era un hombre, era un evangelista, y dice la palabra que sus hijas profetizaban, eran profetas sus hijas. Él no era discípulo, pero no necesitaba títulos. ¿Sabe quién era Felipe? El que limpiaba en la iglesia. Era un servidor, era un diácono. Y dice la palabra de Dios que este hombre fue lleno del Espíritu Santo también, y él entendió que aparte de limpiar el templo, su misión iba más allá. Y él tenía un llamamiento de Dios. Y este hombre, dice la Escritura, que empezó a predicar la palabra y gente empezó a convertirse, y estaba acostumbrado tanto a lo sobrenatural que vio un ángel que le habló. Y no dijo, ay Señor Jesucristo, no sé quién es este, no dijo eso. Entendió que era un ángel, obedeció a la palabra. Y repito, la unción de Dios en Felipe, el poder de Dios en Felipe era tan grande, que en un segundo fue arrebatado de un lugar para estar en otro lugar. Ok, esto ya lo expliqué a los que vienen los jueves al entrenamiento ministerial. Pero usted tiene que entender que cuando el Espíritu Santo está, hay cosas que a veces no vamos a entender. Porque a veces no le preguntamos a Dios, Señor, ¿cómo es posible esto?
¿Usted lo ha preguntado a Dios? ¿Cómo sucedió esto? Pero usted tiene que aprender a hacer las preguntas correctas para que empiece a aprender más de la palabra de Dios. Amén. Bueno, como esto es un estudio bíblico, yo les pido por favor que hagan preguntas o comentarios. Así que les pido también a los muchachos que preparen un micrófono para las preguntas o comentarios. De lo que estoy diciendo hasta ahorita, no me voy a preguntar acerca de otras cosas que no hemos tocado todavía. De lo que estoy diciendo hasta ahorita, repito, hemos estado hablando acerca de la disposición correcta de nuestro corazón, la actitud correcta. Hemos hablado que tenemos que acercarnos a Dios en oración cuando vamos a estudiar la palabra de Dios. Pero si hubiera alguna pregunta, por favor háganla en este momento, algún comentario. Levanten la mano para que hagan la pregunta. Y si no, vamos a dejar un tiempecito más adelante todavía. Mire, decía yo, necesitamos el entendimiento, la iluminación del Espíritu Santo, porque hay mucha gente preparada. Hay personas que saben mucho de Biblia, es más, que estudian mucho la Biblia, pero no les aprovecha. Porque tienen mucha información intelectual, pero el Espíritu Santo no está allí para iluminarlos. Hay gente muy preparada, incluso gente cristiana muy preparada, porque es posible que conozcamos la palabra de Dios, pero también es posible que no conozcamos al que dio esas palabras. Hay personas que conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Y cuando no conoces al Dios de la Biblia, no vas a sacar provecho de lo que lees. Solamente vas a ir acumulando más y más y más en tu cabeza. Porque si algo necesitamos nosotros, hermanos, cuando estudiamos la Biblia, es humildad para reconocer, no lo sé todo y necesito aprender más todavía. Ustedes y yo tenemos que ser personas de la palabra. Así es que hay un peligro, sin embargo, que corremos cuando estudiamos la Biblia, hermanos. Y el peligro también que debemos evitar es de solamente aumentar de la información en nuestra cabeza y no pedir la iluminación del Espíritu Santo. En el tiempo de Jesús, por ejemplo, había personas que eran doctores en la ley, personas muy preparadas. Estaban los fariseos que tenían mucho conocimiento de la palabra y un conocimiento quizás más amplio que todas las personas que estamos aquí en este momento. Pero Cristo los llamó ciegos, guías de ciegos. Y los llamó así porque eran personas que aunque tenían mucho conocimiento, no practicaban lo que ellos sabían. No solamente no lo practicaban, esas palabras no habían hecho nada en el corazón de ellos también. Y usted tiene que saber que la Biblia no es cualquier libro al cual acercarnos, no es cualquier libro de texto, no es una novela, no es un cuento, no fue dado para entretenernos. La Biblia debe encender un fuego dentro de nosotros cuando la leemos. Yo no sé cómo hay gente que dice, a mí la Biblia me aburre. Pero cuando tú tienes una disposición correcta y pides la iluminación del Espíritu Santo, nunca te va a aburrir la Biblia. Nunca. A mí me encantaba dar, porque ya no la doy, impartir la materia de historia de Israel en el instituto. Me encantaba, porque iba yo versículo por versículo con los jóvenes, leyendo, con los estudiantes leyendo y estudiando todo el panorama del Antiguo Testamento, en este caso los libros de historia de Israel. Y había cosas que jamás ellos habían visto, que jamás se habían preguntado. ¿Sí? Y no era una clase de teología, ¿sí? Sino era más bien una clase donde quería que ellos aprovecharan y entendieran cosas del Espíritu Santo también para su vida. No discutíamos muchos conceptos teológicos, sino más bien aprendíamos lo que el Espíritu Santo estaba hablando en ese momento también a nuestras vidas. Porque cuando tú te acercas al creador de la Biblia, cuando tú vas a aquel que inspiró la palabra de Dios, no te vas a aburrir. Y necesitamos ser, repito, personas de la Biblia, no solamente que ocupemos la Biblia como un ejercicio académico de acumulación de conocimientos, sino debemos encendernos en nuestro corazón como los profetas se encendían también con la palabra de Dios, porque en la Biblia, en la palabra de Dios, hay vida abundante, porque de ahí recibiremos más iluminación del Espíritu Santo también. Hay gente que lee la Biblia pero no la entiende, y la manera en que te das cuenta que no la entiende es porque no ha cambiado las cosas en su vida. Y de verdad, hermanos, yo espero que los que estamos acá, todo lo que aprendamos podamos
ponerlo en práctica también. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra, pero no solamente esa comprensión intelectual, sino más bien un entendimiento correcto que implique que le preguntemos a Dios: Señor, ¿cómo puedo yo aplicar esto que estoy estudiando y aprendiendo acá en mi propia vida? Y termino en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo número 18, dice la palabra del Señor. Y leemos desde el versículo 16, 2 Corintios 3, 16 al 18. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo que nos impide entender se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. ¿Somos qué? Transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos transforma cuando miramos la gloria de Dios. Y no hay mejor manera de ver la gloria de Dios que cuando vamos a la Biblia. Allí es donde miramos, donde nos recuerda cómo debemos ser nosotros a imagen de Jesucristo. Ahí donde el Espíritu Santo nos habla, nos anima, nos redarguye y nos ayuda en cada circunstancia para parecernos más a Jesús. Y por eso es que al acercarnos a la Biblia, la primera consideración que debemos hacer, además de una actitud correcta, es orar para que el Señor ilumine nuestro entendimiento. Así que yo quiero pedirles eso. No vayamos únicamente a la palabra de Dios por ir y leer. Una de las cosas que usted tiene que entender también es que para estudiar la Biblia hay que dedicarle tiempo. Y es muy diferente a hacer nuestro devocional. Un devocional puede demorar 10, 20 minutos, pero el estudio de la palabra mínimo debe durar 1 hora. De 1 hora a 3 horas el estudio de la palabra de Dios. El día de ayer, el 30 fue ayer, ¿verdad? 30 de abril. El día de ayer tuve ahí un acercamiento con el Instituto Atkinson en Hermosillo, y el maestro de la materia donde me invitaron me pregunta sobre esto que estamos enseñando los días miércoles. Me decía: ¿tienes escrito esto? Me gustaría que todo esto que estamos enseñando, él quiere que lo pongamos en un libro tipo manuales. Digo, porque esto tiene que conocerlo toda la iglesia de Dios. Y me dijo: ¿y qué más estás haciendo? Entonces le expliqué: estamos haciendo los jueves hacemos esto y los domingos esto. Y me dijo: